es necesario perseverar, es necesario ser constantes, es necesario ser perseverantes, continuar, seguir. Señor, yo quiero ver el milagro, Señor, pero ya pasaron 2 años, tal vez ya no llega. Sigue creyendo, vuelve a creer un año más, En una ocasión en la Biblia dice la palabra de Dios que llegó un hombre que tenía un árbol que daba un fruto y ese árbol no daba fruto, y entonces dijo: ¿sabes qué? Corta ese árbol, ya no lo quiero, porque si no da fruto no sirve de nada. Pero el jardinero le dijo: dame un año para abonarlo, para trabajarlo, para cuidarlo, y en un año vemos. Y sabes una cosa, tú y yo tenemos que aprender cada año a decir: ¿sabes qué, Señor? Dame un año más para ver el milagro. Dame un año más para ver tu poder. Dame un año más para ver tu gloria. Tenemos que ser como esos 120 discípulos que el primer día dijeron: bueno, no llegó nada, se fueron algunos hombres, pero aquí seguimos. Al segundo día no llegó la promesa de Dios, pero aquí seguimos. Al tercer día no llegó la promesa de Dios, pero aquí seguimos. Al cuarto día, al quinto día, al sexto día, al séptimo día, al octavo día, al noveno día, solamente quedaban 120. Y seguramente ellos decían: sí irá a llegar la promesa de Dios, sí va a llegar el milagro, sí va a suceder. Qué importante es esperar, porque cuando esperamos es cuando llega un de repente. Di conmigo: de repente. De repente, dilo con fe: de repente. Eso, cuando un de repente de Dios es cuando se ha acumulado el tiempo, la oración, la fe, la gracia, y en un segundo Dios hace lo que estábamos esperando. Pero no fue en un segundo, porque estos hombres no llevaban ahí un segundo. Estos hombres llevaban días orando, esperando la promesa de Dios. Pero de repente llegó un estruendo del cielo, una cosa tremenda que empezó a tocar los corazones de estos hombres. Dice el versículo 2: de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Y luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas o en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a orar en otros idiomas, en otras lenguas, y empezaron a buscar al Señor. Y dice que un fuego se puso sobre ellos. Y lo interesante de la historia es que no son solamente 120 hombres cualquiera. No, estos 120 hombres acababan de ver a su maestro siendo ejecutado en una cruz, a su líder supremo, a aquel que los guiaba, lo vieron morir en una cruz. Y esta es una de las pruebas más grandes de la resurrección que tenemos el día de hoy, porque obviamente estos hombres normalmente cuando matan a un líder, pues normalmente dicen: bueno, pues sabemos lo que nos va a pasar si seguimos peleando. Pero la situación con Jesucristo es que cuando lo matan y resucita y viene el Espíritu Santo sobre sus discípulos, en ese momento todos esos discípulos, temerosos de que los fueran a matar, sus vidas cambiaron. ¿Y sabes qué empezaron a decir ahora? No nos importa que nos maten, tenemos que predicar de la palabra de Dios. Tenemos que hablar de la palabra de Dios. Tenemos que hablar de la resurrección de nuestro Señor. Sus vidas cambiaron por completo cuando el Espíritu Santo les llenó. Mi hermano, nuestras vidas cambian por completo cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Muchos de nosotros estamos orando: Señor, te pido que hagas esto, te pido que hagas lo otro. ¿Sabes qué? Cuando el Espíritu Santo llene tu vida, todo aquello que le estás pidiendo a Dios va a suceder y mucho más. Porque cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas son transformadas. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, las cadenas de drogadicción, de alcoholismo, de
Cualquier adicción se rompen. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, fluye la sanidad. Cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas, nuestra mente es cambiada, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra alma, nuestros sentimientos, porque el Espíritu Santo hace en nuestras vidas lo que nadie más puede hacer. Iglesia, necesitamos al Espíritu Santo. Y las próximas semanas estaremos hablando acerca de esa necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Porque como iglesia necesitamos al Espíritu Santo. Como iglesia necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pero ¿sabes una cosa? El Espíritu Santo no va a llegar tampoco si no anhelamos su presencia en nuestras vidas. Si no anhelamos su gloria en nuestras vidas. Porque el primero que tiene que estar seguro de que anhelamos su presencia somos nosotros. Yo quiero preguntarte algo. ¿Anhelas la presencia del Espíritu Santo? La vida de estos hombres y mujeres cambió por completo. De tal manera que estos hombres que estaban reunidos poco a poco, al pasar de las décadas, de los años, empezaron a dar sus vidas por Jesucristo. Algunos los apedrearon como a Esteban, algunos los mataron con espada como a Santiago, algunos los crucificaron como a Pedro, algunos los decapitaron como a Pablo, pero todos fueron dando su vida por Jesucristo, porque el Espíritu Santo había transformado sus vidas y ahora tenían un propósito en sus vidas. Ahora tenían algo que hacer como hijos de Dios. La vida de estos hombres fueron transformadas. Y las próximas semanas estaremos tomando tiempos en nuestros servicios, en nuestras reuniones, para buscar al Espíritu Santo y para ser llenos del Espíritu Santo. Y para que el Señor nos llene, para que el Señor nos dé sus dones, para que el Señor nos dé el don de lenguas, el don profético, para que el Señor haga milagros en nuestras vidas, para que el Señor sane a los enfermos, para que el Señor restaure, para que el Señor cambie nuestras vidas. Porque iglesia, necesitamos al Espíritu Santo. Muchos venimos aquí buscando un milagro de Dios, pero Dios tiene más que un milagro para darnos. Tiene una vida transformada y una vida de milagros. Pedro era un pescador común y corriente, y después de eso, dice la palabra, acuérdense que Pedro acababa de negar a Jesús unos días antes. Dijo: no, yo no soy su seguidor. No, yo no estaba con él. No, yo ni lo conozco. Pero en ese momento, cuando el Espíritu Santo vino sobre la vida de Pedro, dice la palabra que de repente, en este momento, dice el versículo 14, entonces Pedro dio un paso adelante. Aquel Pedro temeroso que había regresado a la pesca, aquel Pedro temeroso que había negado a Jesús, dice: entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Son las 9 de la mañana, es demasiado temprano para emborracharse. No. Versículo 16: lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, en los últimos días, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Iglesia, es un tiempo donde tenemos que ver al Espíritu Santo moverse con poder en nuestras vidas. En nuestras vidas. Y no solamente cuando el pastor ore por mí, y no solamente los domingos en la iglesia. No. Es tiempo de sacar la iglesia de los templos y llevarla a nuestras casas. Es tiempo de que el Espíritu Santo fluya con poder.
Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán sueños, sus ancianos tendrán, sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. Y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual profetizarán. Y haré maravillas en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque del Señor, el nombre del Señor, será salvo. Iglesia, tú y yo tenemos que ser de esos 120 hombres que buscan al Señor. Tenemos que ser esos 120 hombres que buscan al Señor con todo nuestro corazón. Que decimos: Señor, yo quiero ver eso. Yo quiero profetizar. Yo quiero tener visiones. Yo quiero tener sueños. Señor, yo anhelo orar en lenguas. Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver señales en el cielo. Yo quiero que me llenes. Yo quiero que transformes mi vida. Ya no quiero ser el mismo de antes. No quiero ser un ser humano normal como cualquier otro. Quiero ser como Pedro, que su vida fue transformada. El siguiente capítulo, en el libro de Hechos, capítulo 3, vemos que Pedro y Juan van al templo, y un hombre que era paralítico, que había sido cojo, que había estado por muchos años pidiendo limosna, les dijo: por favor, denme una limosna. Y Pedro y Juan le dijeron: no tenemos oro ni plata para darte, pero lo que tenemos te damos. Así que en el nombre de Jesús, párate. Dice que lo tomaron y lo pararon, y este hombre empezó a bailar y empezó a danzar, porque no había caminado durante muchísimos años, pero de pronto se encontró con Jesucristo. De pronto fue lleno del Espíritu Santo. La vida de él fue cambiada por completo. Eso vemos en ese tiempo. Y después de esa historia, agarran a Pedro y a Juan, y dice que los azotan y los encarcelan y les prohíben hablar de la palabra de Dios. Pero Pedro y Juan dijeron: no podemos. No podemos parar de hablar la palabra de Dios. Tenemos que seguir hablando de la palabra de Dios. Lo soltaron y siguieron predicando. Y siguieron predicando. Y si tú lees todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos vieron la gloria de Dios una y otra y otra y otra vez. Vieron los milagros del Señor. Vieron a Pablo convertirse. Pablo se convirtió en un hombre de milagros. Pablo se convirtió en un hombre usado por el Señor. Pablo predicó la palabra de Dios. Su vida fue transformada. Tú y yo tenemos una necesidad del Espíritu Santo. Iglesia, necesitamos al Espíritu Santo. Así que vamos a buscar al Espíritu Santo con todo nuestro corazón. Amén.